Buenos días, amados hermanos y amigos que están viendo esta transmisión. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Nos sentimos alegres porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, las cuales Él renueva cada mañana. Comparto con ustedes el versículo que estamos considerando para el mes de mayo. Y este se encuentra en Lucas 21:36 y dice así la palabra de Dios: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Damos gracias a Dios por su palabra y damos gracias a Dios por ustedes que nos acompañan en esta mañana, donde estaremos glorificando el nombre de nuestro Dios, alabando y exaltando su nombre. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de adoración en este día, pero quisiera leerles en Juan 12, versículo 3, que dice de la siguiente manera: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Oh, santo eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído por tu fidelidad, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea
tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, grande es tu fidelidad, Señor. Adoramos tu fidelidad en esta mañana. Aleluya. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad.
Algunos anuncios a considerar. El Ministerio de Mujeres Mavien te invita al panel virtual titulado Seguras en el Dios Soberano, a realizarse el sábado 23 de mayo 2020 a las 6 p.m. a través de la plataforma YouTube Live. El Ministerio de Jóvenes CCS Juvenil tiene estudios bíblicos de lunes a viernes para mujeres y hombres. CCS Juvenil sigue reuniéndose todos los sábados a las 7 p.m. con la plataforma Jitsi Meet. Los martes a las 8 p.m. nos encontramos con los grupos G3C o los grupos de estudios bíblicos. Nos estamos reuniendo vía plataforma virtual, así que si no te has integrado, te pones en contacto con tu líder. Los matutinos o oraciones congregacionales se están realizando todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en línea por la plataforma Jitsi Meet. Nuestros pastores están enviando reflexiones diarias vía WhatsApp. Y te informamos que si tienes alguna petición de oración, nos la informe vía WhatsApp al 809-241-5051. También puedes solicitar por esta vía que te envíen las reflexiones. Informamos a las hermanas que los grupos de oración de mujeres están activos. Así es que comunícate con tu líder de grupo o si quieres integrarte a algún grupo de mujeres que están orando. Puedes hacerlo comunicándote al WhatsApp de la congregación o con la hermana Marcia Santiler para más información. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Bien, buenos días mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para alabar y bendecir su santo y bendito nombre y ponernos en la mano de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, en esta hermosa mañana que tú permites que estemos reunidos de manera virtual. Gracias, Señor, por la comunidad. Gracias, Señor, por cada miembro. Te pedimos en este día que tú traigas revelación a nuestras vidas, que nos edifique a través de tu santa y bendita palabra, que traiga paz a nuestro corazón. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bien, mis hermanos, en el sermón anterior que yo prediqué, estuvimos hablando acerca de cómo Cristo triunfó en cada momento, en cada circunstancia de la vida, y nosotros estábamos enfocándonos desde el huerto de Getsemaní hasta la muerte, la resurrección de Cristo. Y decíamos, Cristo tenía paz a pesar de las circunstancias. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a vivir en paz a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear. Pero esa paz que Cristo nos da, Cristo mismo dice en su palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es decir, que nosotros estamos llamados a vivir en paz. Pero le puedo asegurar que todos nosotros, aún después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún así, en circunstancias que hemos vivido, donde hay dificultades, hemos perdido quizá esa paz. Y en esta mañana quisiéramos hablar de esa paz que Dios da. ¿Podríamos nosotros vivir en paz a pesar de las circunstancias que estemos viviendo? Si Cristo pudo hacerlo, ¿podemos nosotros hacerlo? Vamos a ver un personaje bíblico que en un momento determinado, el apóstol Pedro, en uno de los evangelios, a pesar de en la circunstancia, tuvo temor, y en otro escenario, en Hechos 12, vamos a ver cómo este apóstol tuvo paz. Entonces, en esta mañana quisiéramos considerar el tema del miedo a la paz. Del miedo a la paz. Será el tema que vamos a considerar en esta mañana.
Vamos a irnos de una vez al libro de Mateo capítulo 14, versículo 27 al 30. Y nos dice así la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vamos a ver el contexto de esta escena. Jesús está en el desierto y hay una multitud inmensa de personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice la palabra de Dios que Jesús multiplicó panes y peces allí y alimentó a esa gran multitud. Cuando termina de hacer esto, ya entrando la noche, Jesús despide a la multitud, pero antes de eso instruye a los discípulos para que se monten en la barca y boguen mar adentro hacia la otra orilla. Entonces Jesús instruye a los discípulos para que hagan esto. Mientras él despide a la multitud, y luego que despide a la multitud, él sube al monte a orar, dice la palabra de Dios. Es interesante, mis hermanos, que Jesús instruye a los discípulos para que entren en la barca, pero luego se va a levantar una tormenta. ¿Cómo es posible que si Cristo sabía, porque Él era todo Dios, Él tenía ese conocimiento de que se iba a levantar una tormenta, cómo es posible entonces que Cristo instruya a los discípulos para que entren al mar, entren a la barca y vayan al mar? ¿No le parece eso extraño? No es extraño si sabemos que Cristo tiene el control de cada circunstancia que nos ocurre. Entonces, eso es extraordinario, mis hermanos, que Cristo tiene el dominio, total control de cada cosa que le ocurre al creyente. Entonces, eso nos habla de la soberanía de Cristo. Los discípulos están en el mar. Se levanta una tormenta. Ellos están luchando para sobrevivir. Y en ese escenario, la Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando alrededor de 3 a 6 de la mañana, en ese periodo Jesús va caminando sobre las aguas. Y esto es otra temática interesante. ¿Cómo es posible que Jesús camine sobre las aguas? Porque Jesús no está limitado a las leyes naturales. Las leyes de la naturaleza no limitan a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios todopoderoso, de manera que Él está por encima de la naturaleza. Entonces Jesús va caminando sobre el agua. Pero aquí vemos también a los discípulos en este escenario. Imagínense, de 3 a 6 de la mañana, oscura la noche, una tormenta que se levanta, que amenaza con hundir la barca, las olas, el mar ruge con ímpetu y ellos están atemorizados. Desde que ellos salieron, desde que se montaron en la barca hasta este momento, han transcurrido como alrededor de 6 a 10 horas. Y ellos estaban luchando por sobrevivir. Estaban exhaustos. Es decir, estaban cansados. Ya no tenían fuerza, no tenían ánimo. Pero ven aquí a una persona, o mejor dicho, a alguien que aparenta ser un hombre caminando sobre las aguas. Pero la lógica de ellos, la racionalidad de ellos le dice, esto no puede ser un hombre, porque los hombres no caminan sobre las aguas. Sin embargo, ellos ven e interpretan la realidad como un fantasma y le produce miedo. Notemos, mis hermanos, que toda esa circunstancia que ellos estaban viviendo, ellos interpretaban esto como un fantasma y eso le produjo miedo a ellos y gritaron de miedo. No fue que dijeron, ay, un fantasma viene ahí. No, un fantasma, gritaron de miedo. Y Jesús
empieza a hablarle, y es interesante, mis hermanos, lo que Jesús le dice. Veamos el versículo 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Escuchen esas tres frases que Jesús le dice. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es extraordinario cómo Jesús pronuncia estas frases. Jesús le dice, tened ánimo. Jesús sabe que ellos no necesitan una palabra de reprensión. Jesús sabe que ellos no necesitan que le digan, mira qué mal lo están haciendo. Jesús sabía que ellos estaban necesitados, que ellos estaban sin fuerza, que ellos necesitaban ánimo. Y Jesús entonces viene con una palabra de aliento. Qué extraordinario es nuestro Señor, que nos conoce y sabe que muchas veces nosotros también necesitamos una palabra de aliento, un empuje. Y Jesús viene a los discípulos y le dice, tened ánimo. Vamos hacia adelante, tengan ánimo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo aquí está preso. Los judíos lo quieren linchar. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que se le aparece Jesús en la noche y le dice Jesús, ten ánimo, Pablo. Pero la Biblia no nos dice que Pablo estaba desanimado. Pero si Jesús le dice ten ánimo, era porque Pablo necesitaba esa palabra de aliento. Muchas veces nosotros quizás estamos esperando una palabra de aliento de un hermano, de una hermana, de un vecino o no sé de quién. Y muchas veces en vez de recibir una palabra de aliento, recibimos una palabra de juicio. Sin embargo, Cristo no trabaja así. Cristo da la palabra de ánimo y no solamente le dice, ten ánimo, Pablo, también le dice, así es necesario que testifique también en Roma. Es decir, le da una promesa. Estos judíos no tienen el control sobre tu vida, no vas a morir aquí. Tú tienes que cumplir el propósito por el cual yo te hice acercarte a mí. Tú tienes que ir a Roma y testificar. Y así, mis hermanos, Cristo nos dice en esta mañana, nosotros podríamos morir de cualquier enfermedad. Podemos morir. Sin embargo, no es la enfermedad la que nos mata. Es Cristo que nos manda a buscar en el tiempo que Él ha establecido. Por tanto, no temamos a ninguna enfermedad, no tengamos miedo de ninguna circunstancia, porque nuestro Dios tiene total control y Él nos dice en esta mañana, tengan ánimo. La otra parte que Jesús dice Jesús, yo soy. Es extraordinario lo que Jesús está diciendo, tengan ánimo, yo soy. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero ¿qué significa esto de yo soy? Dios no puede ser definido más que por su propia naturaleza. La creación no lo puede definir. Dios es autoexistente. Los teólogos le llaman a esto aceidad. Dios es todopoderoso. Yo soy el que soy. Y Cristo le está diciendo, tened ánimo. Yo soy, está con ustedes. Yo soy, está aquí. Pero le dice más, no temáis. ¿Cómo que no temáis ante esta circunstancia? No importa la circunstancia que tú estés viviendo. Cristo te dice a ti hoy día, tened ánimo. No temáis, pero ¿por qué no debo temer? Porque yo soy, está contigo. Porque yo soy, está conmigo. Porque yo soy, es el Dios Todopoderoso. El gran yo soy, el que las leyes de la naturaleza se le deben sujetar a Él y no a la inversa. Por eso las circunstancias no son Dios. Dios está por encima de las circunstancias. Veamos ahora
la escena donde entra Pedro. En el versículo 28 al 30 nos dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El impulsivo Pedro se presta ahora para dejar el miedo y le dice a Jesús: Señor, si eres tú. Muchos quieren interpretar como que era duda. No era duda. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y estamos viendo que aquí Pedro ha empezado bien, no hay problema. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas si eres tú. Y Jesús le dice: ok, no hay problema. Ven, Pedro. Y Pedro se desmonta de la barca y empieza a andar sobre las aguas. Empieza a andar sobre las aguas. Y mientras está andando sobre las aguas, él va hacia Jesús. Y no hay problemas cuando él está concentrado en Jesús. Sin embargo, mis hermanos, dice la palabra de Dios que él, dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo una tranquilidad. Eso es lo que dice. No sé, búsquenlo allá en la Biblia, ustedes que tienen que tener una Biblia ahí. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuál fue el problema? Tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Por qué Pedro tuvo miedo? Porque se concentró en la circunstancia. Cuando tú y yo nos concentramos en la circunstancia, tendremos temor. Cuando tú te concentras en el diagnóstico médico, tendrás miedo. Cuando te concentras en el desempleo, tendrás temor. Cuando te concentras en que las circunstancias aparentan que no hay salida, que no hay solución, eso te dará miedo. Cuando tú te concentras en el gigante, eso te dará miedo. El temor, el miedo te roba la paz. Y Pedro aquí perdió la paz. Y empieza a hundirse. Pero Jesús hace misericordia con Pedro, lo reprocha, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y oiga cómo le dice Jesús: hombre de poca fe. Pero un momento, Pedro es el que sale de la barca y empieza a caminar, los demás discípulos se quedan. Eso no es un acto de fe, claro que sí, pero es poca fe. ¿Por qué es poca fe? Porque es de doble ánimo. Así que Jesús le llama a Pedro hombre de poca fe porque es inconstante. Dice Santiago, es una persona inconstante. Entonces es un hombre de poca fe. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver otra escena. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El rey Agripa era nieto de Herodes, el rey Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey cuando Jesús nació. Y este rey quería ganarse el favor del pueblo judío. Y él prendió a algunos de los apóstoles y a algunos de los discípulos y mató a espada a Jacobo. Y también metió preso a Pedro, porque él vio que cuando mató a Jacobo, los judíos se pusieron muy felices y contentos y él quería ganarse el favor de los judíos. Así que también agarró preso a Pedro. Y al otro día, él lo mató
vamos a suponer hoy, al otro día, entonces iba a matar a Pedro. Se proponía en su corazón sacar a Pedro a la multitud y ejecutar la sentencia. Y Herodes se aseguró de que Pedro no perdiera su cita al otro día con la muerte. Y para eso buscó 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados en total, para custodiar a Pedro. Estaba también encadenado, Pedro estaba encadenado en el medio de 2 soldados. Era una cárcel de máxima seguridad en nuestro tiempo. Pero ¿por qué Herodes puso tantas personas, tantos soldados a custodiar a un solo hombre? Porque en capítulos anteriores vemos que Pedro es librado y Juan por un ángel. Entonces este hombre quería asegurarse de que Pedro iba a estar presente al otro día. Pero lo que me llama mucho la atención, que la iglesia se mantuvo orando, pero no vemos a Pedro aquí de doble ánimo. No lo vemos aquí en seña de preocupación. No vemos a Pedro tomando ningún tipo de acción. Vemos a Pedro tranquilo. Tan tranquilo que está durmiendo. Piense, mis hermanos, piense. En un escenario así, matan a Jacobo. Al otro día, segurísimo que va a haber una muerte del apóstol Pedro. Y Pedro está durmiendo. ¿A usted le parece eso algo como normal? Que Pedro esté durmiendo en una circunstancia como esta. Pedro el miedoso. Pedro el iracundo. Pedro el que tenía muchísima debilidad y ahora está tan quieto, tan sereno, tan tranquilo. Eso no me parece normal. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo en circunstancias semejantes? Yo he puesto aquí algunas opciones que podrían ser respuestas. Usted me va a decir si está de acuerdo conmigo o no. Una de ellas, porque Pedro sabía que no lo iban a matar ya que era un apóstol. Si usted cree que eso es así, pregúntele a Jacobo, porque Jacobo era apóstol y lo mataron. Así que el hecho de ser un apóstol no significaba que a Pedro lo iban a librar. Todo lo contrario. La mayoría de los apóstoles fueron asesinados. Entonces, otra opción, porque Pedro sabía que Dios lo iba a salvar de esta. Entonces estaba tranquilo, en paz. No, cuando usted lee el contexto siguiente, se da cuenta que Pedro cuando es librado por el ángel, él se queda asombrado, porque pensaba que era una visión, es decir, Pedro no sabía nada. La C dice, porque Pedro se dormía fácilmente en cualquier circunstancia. Sabemos que Pedro se durmió en el huerto de Getsemaní, pero en esa ocasión era el Señor Jesús que lo iban a sacrificar, que lo iban a apresar. Así que tenemos otra opción, que es la que yo me identifico. Puede haber otra opción, pero con esta yo me identifico. Porque Pedro tenía la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque Pedro sabía que Dios era soberano sobre cualquier circunstancia. Pero además, en Juan capítulo 21, versículos 18 a 19, Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y tú ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo no va a ser así. Te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Y Juan nos dice, y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a glorificar Pedro a Dios. ¿De qué muerte iba a glorificar a Dios? ¿De qué manera lo iba a glorificar? Así que Pedro sabía que él un día iba a ser asesinado. Usted puede leer en la carta de Pedro, puede leer que él habla de eso, que el Señor Jesús le ha declarado que pronto va a tener que partir. Es decir, iba a ser sacrificado. Ahora, Pedro, si es sacrificado, ese día, Pedro estaba en paz. Pedro estaba en tranquilidad. Pedro sabía que iba a ser sacrificado.
No sabe si es ese día o si es otro. Pero Pedro está en tranquilidad, Pedro está en paz porque sabe que está en las manos de Dios. Ya las circunstancias no gobiernan a Pedro. Ahora Pedro está, la paz de Pedro está por encima de las circunstancias. Ahora cabe la pregunta. ¿Cómo es posible que ese Pedro ahora esté tan quieto, tan tranquilo? Mientras que en el Evangelio, en la escena que acabamos de ver, nos dice que Pedro se concentró en la circunstancia y eso le trajo temor. Pero así nos pasa a nosotros también. Cuando nos concentramos en las circunstancias, eso nos va a dar temor. Pero cuando Pedro se concentra en Dios, eso le trae paz. Y a nosotros también, cuando nosotros nos concentramos no en las circunstancias, sino en Dios, en su carácter, que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios te da gracia, que Dios te da bondad, que Dios es bueno y bueno en gran manera. Entonces, cuando tú te concentras en el carácter de Dios, que es santo, justo, bueno, misericordioso y bondadoso, cuando tú te concentras en eso, entonces tú tendrás paz. ¿Cómo es posible que Pedro tuviese ahora paz? Esto no se puede analizar sin antes pasar por el día de Pentecostés. Pedro fue lleno del poder de Dios. No podemos tener la paz de Dios sin tener su espíritu. El apóstol Pablo nos dice, más el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, es amor, gozo, paz. No hay manera de tú tener la paz de Dios sin tener su Espíritu. Así que Pedro tenía paz porque el Espíritu de Cristo estaba sobre él. Y ese Espíritu de Cristo que moraba en Cristo y le daba paz, ese es el mismo espíritu que tiene Pedro y le da paz. Y ese espíritu que tenía Pedro es el mismo espíritu que tiene tú y que tengo yo. Por tanto, esa paz que Cristo nos promete está a disposición para cada creyente, para cada persona que tenga el Espíritu de Cristo. Puede vivir en paz por encima de las circunstancias que nos rodean. Nosotros estamos llamados a vivir en paz. Jesucristo nos dice, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo nosotros podemos tener paz. Esa paz de Dios la podemos tener. Pero nos dice más, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo es una fuente de aflicción. Este mundo es una fuente de aflicción. Así que si a ti te predicaron otro evangelio distinto al que estamos predicando acá, no lo creas. Aquí tendremos aflicción, pero Cristo dice, confíen, confíen. Y Cristo le llama a Pedro en el evangelio de Mateo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque fue de doble ánimo. Pero ahora Pedro tiene paz. ¿Por qué? Porque ahora confía en Dios. Ahora tiene fe en Dios. Confiad. ¿Y por qué es que tenemos que confiar? ¿O en quién debemos depositar nuestra confianza? En un Dios todopoderoso, en Cristo, porque Él es todopoderoso. Entonces en Él es que debe estar depositada nuestra confianza. ¿Y por qué? Porque yo he vencido al mundo. Ninguna de las circunstancias de la vida gobernaron a Cristo. Cristo gobernó por encima de las circunstancias. Se estuvo tranquilo. ¿Es posible, mi hermano, que podamos vivir en paz? ¿Que tengamos la paz de Dios? Es posible. Pero necesita crecer en fe.
Cuando tú crezcas en fe, por encima de las circunstancias tú vas a tener paz. Porque vas a estar seguro confiando en Dios. Ahora, mi amigo, ¿puedes tú tener paz? Esa paz de la cual yo estoy hablando, ¿puedes tú tenerla hoy día? Mi respuesta es no. ¿Por qué no puede tener la paz de Dios? Porque antes de eso necesita tener paz con Dios. La palabra de Dios dice que Dios es enemigo del incrédulo. Dios está airado con el incrédulo. Todo el tiempo, no un pedacito de tiempo, todo el tiempo Dios está airado contra el incrédulo. Pero qué bueno, mi amigo, que Cristo hizo provisión. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, conquistó la paz con Dios y la paz de Dios. Y esa promesa Cristo te la hace a ti, amigo y amiga. Cristo murió en la cruz del Calvario para comprar a cada pecador que se arrepiente. Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos del juicio eterno, para salvarnos, para volver a la persona que estaban enemistadas con Dios, volverla amiga de Dios, para reconciliar al mundo con Dios. Cristo murió en esa cruz para comprar la paz con Dios y la paz de Dios. ¿Quieres tú tener la paz de Dios? Es necesario tener primero la paz con Dios. ¿Quieres tú tener paz con Dios? Entonces, si es así, haz esta oración. Señor Jesús, reconozco que he violado tu ley. Reconozco que soy enemigo tuyo. Pero tu palabra dice que aun siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Creo en el sacrificio de Jesús. Creo que tú levantaste a Cristo al tercer día conforme a las Escrituras y que ahora está intercediendo por mí. Perdóname, Cristo. Lava mis pecados. Guárdame en tu voluntad. Dame la paz con Dios y la paz de Dios. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Ahora, mi hermano que está escuchando esta prédica, si tú quieres tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú la puedes obtener, pero necesita crecer en fe. Pídele a Dios crecer en fe. ¿Cómo puedo crecer en fe? Por medio de su palabra. Yo la voy a leer cuando esté pasando por una circunstancia difícil. Solamente. No. La voy a leer siempre. Porque la promesa de Dios a través de su Espíritu es que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas. Pero ¿qué va a recordar si tú no le has entrado la palabra de Dios a tu mente? Estudia su palabra. Busca esa fuente. Y cuando se presenten las dificultades, Dios te dará paz por encima de las circunstancias. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por este culto. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú compraste para nosotros la paz con Dios y la paz de Dios. Que podamos nosotros caminar en ese transitar de tener miedo a tener paz en Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, que tú cuides a tu iglesia, que podamos reunirnos acá presencialmente, rápidamente o en el tiempo que tú tengas estipulado, para poder abrazarnos, besarnos y poder compartir el amor que tú nos has dado. Gracias, Señor. Mira República Dominicana, mira todo el mundo.
la situación por la cual estamos pasando. Permite que tu pueblo tenga paz en medio de esta pandemia. En el nombre de Jesús. Amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable,
imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.